Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Majobel, bienvenidos al canal. Esta semana os he hecho una blusa veraniega de mujer. Como habéis visto en las fotos, ahora os saldrán más fotos. Es que está lloviendo y no he podido grabar en el exterior y dentro no tengo casi luz. Entonces os, os saldrán fotografías esta semana. Pero yo os la quiero enseñar. Como siempre me gusta enseñar las prendas que hago. Mirar, está toda tejida en varetas. Este punto ya lo hemos hecho. Hice un vestidito hace unas semanas en color salmón para niña. Y muchas me dijisteis, hay una blusa para mujer. Y la verdad es que está, digo, pues la voy a hacer. Pero yo la he querido vamos a ver, no la he querido hacer igual, entonces he cogido y he hecho estas varetas, las he hecho en doble vareta y las he recogido por detrás y mirad, ha quedado preciosa, como veréis en las fotos. Luego, los colores, la elección de colores, eso ya es vuestra, es como si la queréis hacer de un color solamente. ¿Veis? Empieza con un abanico de 2 dobles varetas y termina al final con 7, 2, 4, 6, 7. Añadiendo, cada 4 vueltas he añadido 2 puntos. ¿Vale? Es muy facilita de hacer. Como veis es muy bonita y muy fácil. Ahora saldrán las fotos. Mirad qué bonita queda en el cacharro este. ¿Cómo se llama? En el maniquí. Perdonad. Y ya sabéis que yo soy muy despistada. Perdonad. Y mira qué bonita queda preciosa, la verdad. Es una talla M, de contorno de pecho tiene 90 y 28 de largo, desde debajo del sobaquito hasta abajo la cintura. No es muy larga, es cortita. Vosotras ya, como si queréis hacer un vestido, podéis ir añadiendo y continuar y haceros un vestido de verano. No, os lo digo adentro, no apretéis mucho el punto, como veis, mirar, ¿veis? Las varetas están cogidas, mirad. ¿Veis ese detallito de las varetas cogidas por detrás? ¿Veis qué bonito queda? Pues nada, espero que os guste. Como siempre os digo, que muchas gracias por verme, muchas gracias por seguirme y que os espero el miércoles con otro tutorial. Hasta el miércoles. Para hacer la blusa yo he optado por esta paleta de colores, que es un agua marina, un verde, un verde así azulado, un fucsia, un rosa y un morado claro. ¿Vale? He utilizado una madeja de cada, pero me ha sobrado, mirad, me ha sobrado media. Casi hay para otra blusa, menos de verde, que he utilizado un poco más porque he hecho las primera vuelta y he terminado también con ellas. Entonces yo he utilizado, estas son de 100 gramos, pues, y aún me ha sobrado sobre unos 60 gramos cada 6 por 3, 18, sobre unos 300 gramos más o menos he utilizado. Y un ganchillo del número 3. También he utilizado 4 marcadores y unas, como siempre, unas tijeras para poder cortar hilos. Empezaremos con una cadena de 160 cadenetas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, así hasta llegar a 160. Una vez tenemos las 160 cadenas, con mucho cuidado de que no se nos doble, vamos a unir un extremo con el otro con un punto deslizado.
Ahora subiremos 1, 2, 3 y 4 cadenas. Vamos a hacer una vuelta de punto de red. Saltaremos uno y en el siguiente vamos a hacer una vareta. Punto de cadena, saltaremos un punto y en el siguiente una vareta. Saltamos uno, punto de cadena, saltamos uno, en el siguiente punto de cadena. Punto de cadena, saltamos uno y en el siguiente vareta. Punto de cadena, saltamos uno, en el siguiente vareta. Punto de cadena, saltamos uno y en el siguiente vareta. Perdonad cuando yo me trabo. Vale, y así continuaremos trabajando durante toda la vuelta hasta llegar aquí. Terminamos la vuelta con una cadena y en la tercera cadena del inicio con punto deslizado. Ahora vamos a entrar en este primer cuadro, levantaremos 3 cadenas, 1, 2, 3, perdón, 4 cadenas, doble vareta y haremos una doble vareta, 1 y 2 cadenas, una y 2 dobles varetas. Punto de cadenas, saltamos un cuadro y en el siguiente vamos a hacer una vareta sin terminar, 2 y 3. Punto de cadena, 1, 2 y 3 cadenas, perdón, una vareta sin terminar, 2 y 3 y cerramos. Una cadena, saltamos uno y en el siguiente volveremos otra vez a hacer doble vareta, una doble vareta y 2. Dos cadenas, una y 2. Punto de cadena y volvemos otra vez a hacer el abanico de las piñas o racimo, se llama punto de racimo. 2 y 3 varetas sin terminar de hacer, cerramos, 1, 2 y 3 cadenas y de nuevo 1, 2, 3 varetas sin terminar de hacer y cerramos. Y de nuevo volvemos otra vez al abanico de las doble varetas y así hasta finalizar la vuelta. Mirad, tenemos que terminar la vuelta con el abanico del punto de racimo o de piña, como queráis llamarlo. Porque si hemos comenzado con este abanico, tenemos que terminar con el siguiente. Acordaros, terminaremos 3 cadenas, volveremos otra vez. Y punto de cadena, y aquí en 1, 2, 3 y cerramos con punto deslizado. Una vez hemos terminado la primera vuelta, yo llamo la primera vuelta una vez empiezo lo que es el dibujo, lo que es el motivo del vestido, de la blusa, perdón. Que también lo podéis hacer un vestido, vosotros lo alargáis y hacéis un vestidito para ahora, para el verano.
Entonces, yo he cortado el hilo porque como habéis visto he trabajado con 4 colores, entonces no lo voy a dejar ahí por dentro ni nada de eso. Lo corto y lo soluciono. Vosotras podéis cortarlo, eso ya va a gustos. Vale, cambiamos de color, entramos aquí, ¿veis? Donde están las cadenas más o menos, entre la cadena y la vareta. Levantaremos 1, 2, 3 y 4. Y dentro haremos doble vareta, una doble vareta. 2 cadenas, 1 y 2. Una doble vareta dentro y ahora sí que comenzamos a coger por atrás, por detrás, perdón, por detrás, por atrás, como queráis. Una doble vareta. Punto de cadena. El punto es el mismo, ¿eh? Entramos aquí en medio. Una, 2 y 3. 3 cadenas. 1, 2 y 3. Ahora llegamos aquí. Doble vareta en medio. Una doble vareta. Dos cadenas. Doble vareta. Y la siguiente cogida por detrás. Saltamos y de nuevo al abanico. Con una piña o 3 varetas en racimo, 3 cadenas, 1, 2, 3, cerramos, punto de cadena. Ya saltamos, ¿veis? Aquí, a la segunda vareta, doble vareta que tenemos, y la enganchamos por detrás. Una en el centro, yo no sé por qué. 2 cadenas, una en el centro y una enganchada por detrás. Punto de cadena y volvemos otra vez a hacer exactamente lo mismo. ¿Vale? Es una repetición, es siempre la misma vuelta. Lo único que llega un momento que vamos a tener que aumentar. Punto de cadena, ¿vale? Y veis, llego hasta aquí. Como salgo, ¿sabéis lo que pasa? Que como salgo de hacer una vareta normal, pues claro, yo hago, y es doble vareta, ¿eh? Engancho por detrás, en medio, 2 cadenas, en medio y engancho por detrás. Y continuamos trabajando así hasta el final de la vuelta. Terminaremos la segunda vuelta con igual, siempre terminaremos igual, con un punto de cadena
aquí en la cuarta cadena del inicio. Vale, yo volveré otra vez a cortar el hilo porque voy a hacer de otro color. En este caso el moradito, claro. Veremos otra vez hacer exactamente lo mismo. Entraremos aquí, levantaremos de nuevo 4 cadenas, 1, 2, 3 y 4 y volveremos aquí en medio, haremos doble vareta, 2 cadenas, doble vareta y cogeremos por detrás. Punto de cadena, saltamos aquí y hacemos el abanico, 2, 3 varetas sin terminar, 1, 2 cadenas, 1, 2 y 3 varetas sin terminar. Punto de cadena, ¿veis? Ahora entramos aquí, es que aquí se ve mejor que en el comienzo, ¿vale? Entramos aquí por detrás, hacemos una doble vareta, dentro haremos una, dos cadenas, cogeremos, perdón, entraremos otra vez, y cogeremos por detrás. Yo creo que queda claro. ¿Veis? Y así vamos a trabajar esta vuelta y otra vuelta más. ¿Vale? Os lo voy a hacer otra vez. Aquí haríamos el abanico. Donde está el abanico de las piñas, haremos el abanico de las piñas. 3 cadenas. Y 1, 2 y 3. Punto de cadena. ¿Veis? Entramos por detrás. Una vareta en medio, 2 cadenas, una vareta en medio, una doble vareta y por detrás. No apretéis mucho el punto. Si lo tenéis muy apretado, coger otro ganchillo. Un ganchillo más. Es una blusa que tiene que quedar muy voluminosa, no, muy blandita, ¿vale? Porque es fresquita para ahora, para el verano. Pues hacemos esta vuelta y otra vuelta más. Una vez ya tenemos las 2 vueltas hechas, y en total, como os he comentado, voy a trabajar con estos 4 colores. Cogeremos y aquí vamos a hacer un aumento. Donde tenemos el abanico de las dobles varetas, haremos un aumento. Vamos a ir aumentando y vais a ver. Empezamos igual. Con 1, 2, 3 y 4. Luego todos estos hilos
hay que esconderlos, rematarlos bien, os lo dejáis si queréis un poco más largo y con el ganchillo bien con una aguja. Ahora aquí dentro voy a hacer 1 y 2 dobles varetas. Dos cadenas, una y 2 dobles varetas y la siguiente la cogeremos por detrás, la última. Punto de cadena. Vamos a hacer el abanico como lo hemos hecho hasta ahora. Tres cadenas y vale, volvemos otra vez de nuevo. El primero, aquí es donde lo vamos a ver mejor. El primero siempre lo cogeremos los primeros por detrás, ya lo hemos cogido. Ahora dentro vamos a hacer el aumento. 1 y 2. Dos cadenas. 1 y 2 y por detrás. Volvemos de nuevo para que no... Este ya sabéis cómo lo hacemos. No hay ningún problema. Este siempre será igual. El que tenemos que tener presente es este. El que vamos a empezar. Ahora. Vale. Cogemos esta por detrás. ¿Vale? La que hemos hecho en medio, la vuelta anterior, la cogemos por detrás. Dentro, 1. Perdonad. Y 2. Dos cadenas. 1 y 2 y por detrás. ¿Vale? Y esta secuencia la repetiremos durante toda la vuelta. Mirad qué bonito queda precioso. Ahora, esta vuelta, ¿vale? Y dos más, vamos a trabajar igual. Yo voy a cambiar de color, como siempre, como os he dicho, siempre vamos a comenzar de la misma manera. Levantando 1, 2, 3 y 4 cadenas. Ahora, la siguiente cogeremos por detrás una vareta, como ya hemos hecho el aumento, una vareta, dos cadenas, otra vez de nuevo en medio una doble vareta y cogeremos ahora 1 y 2 por detrás. ¿Vale? Punto de cadena
y volvemos de nuevo aquí, este que siempre será igual. Punto de cadena, y ahora que aquí vemos mejor, cogeremos por detrás, ¿veis? Saltaremos este. En el segundo cogeremos por detrás, el siguiente lo cogeremos por detrás también, uno dentro, en medio, dos cadenas, una vareta doble y una y dos. ¿Veis? Y de nuevo puntos de cadena y volveremos otra vez a hacer el abanico de las piñas. Cogeremos, ¿veis? Punto de cadena. Empezaremos siempre por el segundo. ¿Vale? Y todas las vueltas las vamos a hacer igual. Esta y otras dos vueltas más. Uno en medio. Dos cadenas. Una doble vareta en medio. Y dos cogidas por detrás. Una y dos. Punto de cadena y volvemos otra vez. Y así vamos a trabajar como ya os he dicho, ¿vale? Esta y dos vueltas más. Una vez ya tenemos las 8 vueltas dadas, que hemos terminado la última vuelta, vamos a contar los abanicos que tenemos. Yo tengo 40 en total, estos y estos, los dos. 40 abanicos, 40 motivos, lo que queráis. Entonces, vamos a contar desde que hemos empezado para que nos quede en un lado la costura. ¿Vale? Para que nos quede en un lado. Y aquí pondremos un marcador. Y contamos 10 para las mangas, 10 para el delantero, 10 para la espalda. Sabéis que yo siempre lo hago partes iguales. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Aquí pondremos otro. Y así haremos con todas las partes. Contaremos 10, pondremos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. ¿Vale? Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Entonces, ahora empezamos por aquí. Vamos a hacer un aumento. Esto tenéis que tener en cuenta vuestro gusto, a ver lo que vosotras decidís. Si vosotras queréis que la falda se quede acampanada, se quede en forma de campana o se quede en forma de A, tendréis que añadir a hacer el aumento cada 2 o cada 3 vueltas. Yo lo quiero recto,
con lo cual lo voy a hacer cada 4 vueltas un aumento, con lo cual ahora yo siempre he aumentado en el azul, ¿vale? Con este azul ahora me toca aumentar. Volveremos otra vez donde hemos comenzado y comenzamos. Comenzaremos con las 4 cadenas. Yo mirar, he hecho, mientras no lo he dejado para última hora, sino que lo he ido haciendo unos nuditos y lo he ido con una aguja, lo he cosido para que veáis cómo se queda luego. Entonces, entramos 4, 1, 2, 3 y 4. Haremos por detrás y dentro vamos a hacer el aumento 1 y 2. 2 cadenas y 1 y 2. Esperar que se me enreda la lana, ¿vale? Y ahora por detrás. Uno y 2. Con lo cual tendremos ahora 4 dobles varetas en cada parte. Punto de cadena. Hacemos el abanico, que sabéis que todas las vueltas es igual, de las piñas. Y punto de cadena, vamos a volver a hacerlo para lo que lo veáis mejor, ¿vale? Siempre siempre tenemos que saltar la primera y empezar, ¿veis? Por aquí, por la segunda, 1 y 2. Y ahora dentro, en medio del abanico, haremos 1 y 2. Luego 2 cadenas, 2 dobles varetas, 1 y 2 y 1 por detrás y otro, ¿vale? Ahora haremos el abanico de las piñas y continuaremos igual haciendo, como veis, si es que es tan fácil y podemos hacerlo tan de diferentes maneras, ¿vale? Volvemos a repetirlo. 1 y 2 y dentro 1 y 2. 2 cadenas, 1 y 2 y 2 por detrás, 1 y 2. Y así vamos a hacer las 10 los 10 abanicos de la espalda o del delantero, lo que queramos. Una vez hemos llegado aquí, vamos a saltar todo lo que es la manga, ¿vale? Y llegaremos hasta aquí. Una cosa que os quiero comentar es de que vosotras aquí podéis jugar bastante. Si vosotras queréis hacer más ancho, entonces acordaros,
porque el punto es múltiplo de 8, entonces vosotros tendréis que hacer dos más. Dos abanicos. ¿Vale? Tendréis que hacer 8, cada 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y ya saltaríamos aquí al siguiente abanico. Y aquí haríamos los dos. En un punto de cadena saltaríamos 1, 2 y haríamos el abanico este. 1 y 2 haríamos el otro. Y 1 y 2 y ya saltaríamos aquí, a este. Yo no lo necesito, espero que lo entendáis. Yo no lo necesito, con lo cual voy a saltarlo sin hacer ningún punto de cadena. Entonces, salto hasta aquí. Quito el... ¿Veis? Y tenemos que continuar con haciendo el aumento. Haríamos lo mismo. Dos cadenas. Y llegaríamos al siguiente marcador. Una vez hemos llegado aquí al marcador, lo que tendremos que hacer es saltar y con punto deslizado cerraríamos. Ahora, si queréis hacer las cadenas, ya os he dicho que son múltiplo de 8. El punto es múltiplo de 8. Y si queréis quitar algo de manga, porque se os ve muy ancha, es que me encantan así las manguitas, pues tendréis que quitar 2. Porque si no, no os coincidirá. ¿Vale? Tenéis que quitar 2 abanicos. Y una vez hecho esto, ahora yo lo que voy a hacer es trabajar cada 4 vueltas. Ya hemos aprendido cómo tenemos que aumentar. Ya os he dicho que si lo queréis con una forma de campana, tenéis que aumentar cada 4 vueltas o cada 2, ¿vale? Yo voy a aumentar cada 4 porque lo quiero recto, quiero una blusa recta, no la quiero acampanada ni con vuelo, pero que la podéis hacer así, de esa forma. De esa manera, cada 2 vueltas aumentáis como os he enseñado. Y así trabajaremos todo lo larga que queramos la blusa, hasta donde queráis. Pues nada, ahora a trabajar y a trabajar. Bueno, y como veis, así es como ha quedado. Ahora os la enseño las fotos. La blusita. Mirad qué bonita queda. En las fotos no se aprecia también el color, los colores, ¿vale? Pues nada, espero que os haya gustado, que muchas gracias por verme, muchas gracias por seguirme y os espero el miércoles con un tutorial para nuestra galería de puntos. Hasta el miércoles.